Los actos terroristas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ese es el tema internacional de hoy. Es un tema que está en nuestras narices, ante nuestros ojos, todo el mundo lo ve, pero a veces lo olvidamos. Y está a la vuelta de la esquina, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier país que visitamos. Y están las noticias día por día, son tan frecuentes que ya nosotros ni siquiera nos detenemos a veces a pensar y a verlo, porque no podemos generar más estrés del que tenemos. Pero señores, la cosa es muy seria. Los actos terroristas existen con diferentes propósitos. Hay organizaciones bien instituidas, creadas para destruir cosas materiales, para destruir personas, para ocasionar desastres, para imponerse y decir que ellos son el poder, la fuerza y son capaces de hacer lo que sea, infundir miedo. Esa es su principal característica, que ha existido siempre y todavía. Miguel, ¿cómo nos vamos a hacer con estos grupos? Hay muchas organizaciones que están creando estrategias para destruirlos, pero son más fuertes porque tienen más tiempo ya trabajando esto y son una institución, tienen mucho que perder y mucho que ganar en esto. Así es, hay muchas modalidades de terrorismo, inspiraciones terroristas, motivaciones y objetivos terroristas. Fíjate que el objetivo principal, fundamental de todo acto terrorista, tal como su palabra lo indica, es causar terror, intimidar y en alguna medida disuadir de malas maneras a un conglomerado, a una gente, a un estamento político, con la finalidad de demostrar, digamos, el poderío letal que tiene un grupo o un país para dominar al otro, para imponerse. Mira, cuando en Colombia se intensificó el combate de los narcotraficantes, de los carteles de las drogas. Porque ahí el terrorismo es por droga, básicamente. Por eso. Fíjate, los carteles, los dos carteles más importantes, Medellín y Cali, que se encontraban ahí lidiando contra el Estado, dijeron, bueno, ya nuestra lucha es con el Estado porque el Estado nos está afectando. Ya no es una lucha entre carteles, que siempre se da, sino entre el Estado y nosotros. Bueno, y le respondieron al Estado con recursos militares poderosísimos que tenían. Ahí en Colombia se han presentado muchísimos actos de terrorismo, inclusive uno en la época de los 80 que Pablo Escobar mandó a tumbar un avión de Avianca. Murieron 100 y pico de personas. Entonces, no solamente tumbaron un avión. Con eso demostró su poder en ese momento. Eso, sino que explotaron muchos coches bomba en Bogotá y en otras partes, con muchísima gente muerta. Esa era una motivación por una guerra de las drogas. Lo mismo ha pasado en México, por drogas. Sin embargo, cuando te trasladas al Medio Oriente, te vas a encontrar con grupos que luchan primero por una supremacía religiosa y política, ¿verdad? Sí. Aun cuando estén ahí en el Medio Oriente. Hay también que luchan por razones políticas para ocupar un territorio o para controlar un territorio. Por ejemplo, en el caso de Israel, los palestinos tienen una mano armada que es el Hezbollah, que opera tanto en Palestina como en el Líbano y en Siria. El Hezbollah entonces está para atacar los objetivos del enemigo israelí, por ejemplo. Increíble. Y de lo que se han aliado a Israel. Ese grupo. Atacar sin piedad. Sí, no, exacto. Entonces, así también hay grupos que no solamente actúan, o sea, que no solamente te impresionan con sus actos de terror, digamos, dinamitando una embajada americana, dinamitando un centro comercial, dinamitando un barco, sino que también lo hacen de otras maneras. O sea, usan carros, camiones, y se lo tiran encima a la gente. Y cuando agarran al tipo, resulta ser, no, este es uno que pertenecía al Estado Islámico o a cualquier otro. Es un desastre, un accidente provocado.
Exacto. O apuñaleando. Inclusive, Miguel, ellos mismos se explotan también en el camino. La cosa llega tan grave que hasta eso. Mira, esto es tan complejo, Miguel. Aquí yo tengo, voy a leer algunas motivaciones, como tú decías, para que se vea realmente qué tan variado es, porque hay por cuestiones religiosas, por cuestiones de poder. Oye, y nadie ha podido con esto. Por ejemplo, hay entre todas las organizaciones que hay, el grupo Al-Qaeda, que es la principal, la más fuerte. De Osama Bin Laden. Oye, el objetivo de ellos era unir a los musulmanes del mundo. Increíblemente, o sea, sin democracia. En la lucha contra Satán, que son Occidente. O sea, unirse en un pensamiento, algo imposible, porque Dios creó al mundo todas las cabezas distintas. Entonces, esta gente de Al-Qaeda y de Bin Laden están luchando para que todo el mundo piense igual y actúe igual. Eso es una cosa increíble. Ellos quieren establecer un nuevo orden mundial, que afinar todo para dominado por ellos. Dominado por ellos. Todo el mundo pensar igual. No por el Satán y por el enemigo. Entonces, el Estado Islámico, el ISIS, quiere también fuerte. Unir todos los países islámicos en un solo país mediante un califato. Entonces, también que no quieren tantos países, quieren una sola. Estados Unidos le dio duro. Lo tiene casi desmantelado al Estado Islámico. Sí, porque es algo irracional. ¿Cómo ya existen esos países? Estamos caminando hacia la libertad y todavía tenemos este asunto. Retrocediendo. Entonces, en Colombia, como tú decías, en principio se estaba queriendo establecer un Estado social. Y hubo muchos actos terroristas, pero después... Bueno, eso se me olvidó decirte, porque yo te lo enfoqué en el contexto de la respuesta de los carteles contra... Pero también estaban las guerrillas. Sí, las guerrillas. Que ya la guerrilla era por otro objetivo, era suplantar al gobierno. Exacto. O sea, algo característico de Colombia comenzó tratando de instalar el socialismo ahí. Después ya entonces se desvirtuó para el narcotráfico. También en Estados Unidos, en principio, los actos terroristas era contra la población negra. Ahí hay la población africana. Ahí hay una historia. En Estados Unidos siempre ha luchado contra los actos terroristas, pero Estados Unidos per se ha tenido también sus actos históricamente, ¿verdad? Ahora mismo no, pero los ha tenido en contra de la población africana y para implantar que la raza blanca sea la que predomine en los Estados Unidos. Entonces, ese ha sido el conflicto racial. Pero ese es el conflicto de Estados Unidos que imperó en un momento. En Perú existe la organización llamada Sendero Luminoso. Bueno, ya casi está... Casi desmantelada, pero también ellos quieren establecer el sistema socialista y no han podido porque es que existe el capitalismo y ya la gente está muy democrática. No, mira, y ellos también hicieron lo mismo que en Colombia. Sí, muchos actos terroristas. Bueno, sí, acabaron con mucha gente. Entonces, fíjate, Miguel, en los actos terroristas no hay piedad contra nada, no importa lo que se destruya, porque el objetivo de alcanzar el poder y de imponer su pensamiento es mayor que toda humanidad, que todo lo que le pueda pasar a la gente. Aquí tengo también la nueva Armada Popular en Filipinas y en Lashkar Toiba, que quiere destruir el hinduismo y el judaísmo en Pakistán. Ahí es la religión, ahí no hay libertad de religión y usted tiene que ser de una religión obligatoria. Fíjate, Miguel, que históricamente nosotros hemos tenido muchas situaciones por el asunto de la religión. La India también quiere establecer un estado independiente y tener unas religiones específicas. Sí, y así todas esas zonas orientales. Y en África también el Boko Haram es un grupo terrorista. Asia y África tienen todavía, señores, unos pensamientos muy irracionales, porque ellos quieren unir personas, unir países, unir religiones, unir sistemas ideológicos, unir formas de política, unir formas de actuar, y eso es imposible. Sí. Entonces esa guerra parece no parar y ese terrorismo, entonces es una lucha contra los países civilizados. Están viendo esto y tratando de convencerlos a ellos de que no pueden. ¿Y cómo lo convencen? Destruyéndolo combatiendo. con otros actos terroristas. Combatiéndolo. Es que se combate esto con otro acto terrorista. Entonces, eso no para. Sí. Tratando de imponer la fuerza y tratando de que no la imponga. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bien. Mira, fíjate que también, como te decía al principio, que hay modalidades.
cada vez que ocurre un episodio, por ejemplo en Europa, que hay, a menudo están registrándose actos terroristas de distintas características, pero sobre todo en Estados Unidos, y en Estados Unidos y en Europa, cuando ocurre algo que se sale como de lo común, de una vez las autoridades establecen si se trató de un acto terrorista, es decir, inspirado por uno de estos grupos que tú has señalado ahí, o si fue simplemente la obra de un loco de eso, un desorejado, un enajenado mental que ha pasado. Pero entonces ellos es preciso establecer la motivación y la causa. ¿Por qué? Porque los grupos terroristas que, por ejemplo, tienen dificultades para movilizar armas y equipos en un territorio específico y operar, bueno, se valen también de estos suicidas, de estos kamikazes, claro, dispuestos a morir por una causa, y van y se meten con un chaleco, con un chaleco lleno de bombas y lo explotan en un sitio. Y no le importa nada. No le importa nada, o cogen un camión, se lo tiran arriba a una multitud, acuchillan gente, o sea, hacen cualquier cosa, pero es un solo individuo. Sí. O van y te le ponen bomba a un aeropuerto, o a los trenes, eso ha pasado. Entonces todo el terrorismo es multifacético. Sí, parece imparable, pero vamos a esperar que un día se detenga. Este es el tema internacional.